Vamos a empezar con el tema número 25 de esta serie, La verdad del Evangelio de la Gracia, este estudio que estamos viendo de la carta a los Romanos. Y el día de hoy el tema se llama No más esclavos, ahora hijos. No más esclavos, ahora hijos. Les voy a pedir que vengan por favor a Romanos capítulo 8, que le pongan ahí un dedo y me siga, si quiere seguirme ahí a partir del versículo 15, 16 y 17, está bien, yo se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Entonces, si tiene la capacidad de poner atención con el oído y también con el ojo, ¿verdad? Estar siguiendo, está bien. Si no, póngame atención porque es importante, hay una claridad adicional, ¿no? En esto. Dice Romanos 8, del versículo 15 al 17. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. La herencia que tenemos en Cristo, mis amados, quienes hemos creído, pues va muchísimo más allá de la capacidad que nosotros tenemos para razonarla. ¿Está bien? Por eso hay mucha enseñanza en la Biblia, toda la Escritura, acerca de la necesidad que tenemos de recibir sabiduría, de tener inteligencia espiritual, de recibir revelación. Pues mire, si vamos simplemente a Proverbios, ¿verdad? Son 31 capítulos que precisamente el propósito de los Proverbios, ¿cuál es? Es dar sabiduría, es dar entendimiento, no solamente transmitir una información correcta acerca de Dios, pero transmitir el conocimiento de Dios, y eso es a través de la vida de Cristo. ¿Están conmigo? Y eso es muy importante que lo entendamos. Es decir, hay mucha insistencia en la palabra de Dios a nivel general, donde nos enfatiza precisamente esa necesidad que tenemos, ¿verdad? De apreciar la sabiduría, de apreciar la inteligencia espiritual, de apreciar todo aquello que tenemos como herencia en Cristo. Y además que, otra vez, si no tenemos la inteligencia y la sabiduría espiritual, pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta de cuál es la herencia que tenemos? ¿Verdad? Y la verdad es que cuanto más conscientes estamos, cuanto más pues apreciamos, nos damos cuenta y atesoramos esta herencia que tenemos en Cristo, es natural que nuestras respuestas a Dios sean más inmediatas, ¿no? Es decir, haya una devoción que aumente y que nuestro corazón se afirme con cada una de las verdades del Evangelio. O sea, tanto más voy comprendiendo, pues mi corazón se va afirmando, se va poniendo más sólido, mi fe es más sólida. ¿Sí? Voy creciendo, voy aumentando en ese intercambio de afectos también con Dios, en esa vida, en esa comunión, en esa intimidad, porque empiezo cada vez a valorar más. Por eso es tiempos como los que tuvimos para adorar, pues es que eso es una consecuencia tan natural de alguien que se sabe que ha sido comprado por la sangre de Cristo. No le cuesta absolutamente ningún trabajo, ¿verdad? Decirle a ti, Jesús, que diste todo por amor, porque lo sabes, no es solamente una canción bonita, pero sabes que es una realidad muy, muy presente en tu vida, ¿verdad? Entonces nuestra devoción, pues
pues obviamente, tanto más vamos con sabiduría, con revelación, entendiendo acerca de esta herencia, de esta relación que tenemos con Él, pues vamos aumentando y vamos yendo pues a otros niveles, que es realmente a donde Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar siempre a otros niveles. O sea, nunca podremos decir, al menos en esta vida, que ya estamos al 100 en nuestra comunión con Dios. Nunca vamos a poder decir que ya estamos al 100 en nuestro conocimiento de Dios. Repito, al menos en esta vida. Estando en el cielo va a ser otra cosa, ¿verdad? Pero como dijo aquel, esa es otra historia. Entre tanto, necesitamos estar conscientes de esto, ¿sí? Lamentablemente, también es verdad que un gran número de creyentes, o al menos profesantes, ¿verdad? No sé qué tan creyentes, pero al menos profesan. A lo mejor son creyentes, pero ignoran verdades esenciales del Evangelio. Y hemos comentado en varias ocasiones que a veces es difícil distinguir entre un incrédulo, ¿verdad?, y un creyente que ignora o ignorante. Y cuando digo ignorante no lo digo en un término peyorativo, ¿verdad? O sea, son de burla o nada de eso, sino simplemente que ignora. Entonces, como ignora la herencia que tiene, vienen y le cambian el oro por los espejitos. Porque ignora. Está muy inocente, pero no en buena manera. ¿Sí me explico? Y lamentablemente, bueno, repito, este gran número de creyentes, pues se ha desenfocado de una manera que ha asumido, escuche bien, que pertenece a este mundo y que este mundo le pertenece, ¿verdad? Y uno puede decir, no, pues es que no, o sea, conscientemente no lo van a decir, conscientemente no van a hacer una declaración tan fuerte como esta, pero lo cierto es que las prioridades lo revelan, la manera de vivir lo revela, la forma de vida lo revela. O sea, tuve un maestro por ahí que dijo, tantos cuernos, tantas vacas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando sistemáticamente, por ejemplo, se rechaza, cuando sistemáticamente se le da prioridad a las cosas de este mundo por encima de nuestra relación con el Señor, ¿qué es lo que te indica eso? Guárdalo en su corazón y usted conteste ahí. Y llega un momento en que todo eso se refleja, todo eso sale a la luz, ¿sí? Entonces, lamentablemente, bueno, pues estos creyentes, ¿verdad?, que se han desenfocado, bueno, tiene que ver con esos movimientos de doctrinas pestilentes, como el dominionismo o el reino ahora, ¿verdad? En otras palabras, los que dicen que la iglesia debe de gobernar al mundo. Y que la iglesia está puesta para gobernar y para estar en las artes y para estar en esto y para estar en el gobierno y para gobernar el mundo. Porque somos puestos para ser cabeza y no cola. Y bueno, yo nada más les quiero recordar que el reino de Dios no es de este mundo. ¿Sí? Y que efectivamente llegará un tiempo que hay un espacio en el tiempo trazado y destinado por Dios en donde en esta tierra se gobernará con justicia, ¿sí? Pero ese es el milenio y eso todavía probablemente esté a la vuelta de la esquina, no lo sé, no soy escatólogo, pero en tanto en este momento tenemos que llegar y puestos políticos, y yo no estoy, no me malentienda, yo no estoy diciendo que que no deben de haber creyentes. Yo creo que creyentes deben de haber en todos los lugares. ¿Está bien? Pero lo que estoy diciendo es de que la iglesia en este tiempo no fue puesta para gobernar el mundo. La iglesia en este tiempo ha sido para predicar el evangelio. La iglesia en este tiempo es columna y baluarte o defensa o soporte de la verdad, de la palabra de Dios.
Ya hemos visto, la historia nos ha enseñado por muchos años que ese asunto de que la iglesia tiene que gobernar al mundo no ha dejado nada bueno en la humanidad. No ha dejado nada bueno. Esa fusión de iglesia-estado no trajo más que perversión a la iglesia. Solamente torció a la iglesia y quedó por ahí un remanente y se hizo algo que, bueno, no tenemos tiempo para hablar ahorita acerca de la historia de la iglesia, pero no es el tema tampoco, pero repito, movimientos como esos, movimientos como el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Si andas con carencias, eso es que andas mal, porque Dios quiere que todos sean ricos, y Dios quiere que sus hijos estén bien y que vivan como el rey, ¿verdad? Movimientos como la confesión positiva, y todo esto se entrelaza, ¿no? Tú decláralo, confiésalo, y tú decrétalo, ¿verdad? Y ahora casi dale órdenes a Dios, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú estableces, y a veces ya en lugar de orar, ya no se ora, ya se decreta. Y yo nada más les recuerdo que los decretos son hechos por un rey. Nosotros no tenemos autoridad para decretar, porque no somos soberanos. ¿Estamos? Y en el nombre de Jesús yo decreto y así va a ser. Nada que ver. Si me explico, movimientos como esos, cosas que han surgido en los últimos 10 años como iglesia emergente, bueno, hay un fin. Tienen muchas sutilezas, ¿sí? Y han terminado por mezclarse. Mucho de todo esto se ha mezclado, se ha fijado aún en el pensamiento de la iglesia y le ha fijado a la iglesia en su pensamiento al mundo, ¿verdad? Cuando la Escritura dice cosas totalmente distintas, a veces ya la iglesia o sectores de la iglesia o creyentes, pues la verdad no están pensando en lo eterno, no están pensando en la herencia que se tienen y que tienen, porque no tienen claro de qué se trata esa herencia, porque claramente hace falta sabiduría, hace falta conocimiento de Dios. ¿Estamos bien? Entonces, bien haremos siempre en tener frescas en la memoria las palabras que el apóstol Pablo les escribió a los colosenses, ahí en el capítulo 3, de los versículos 1 al 4, dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Fíjense, si han resucitado con Cristo, es decir, si están vivos en Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Las cosas de dónde? ¿En dónde tiene que estar nuestro enfoque? ¿Cuál debe de ser nuestra prioridad? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, fijen su pensamiento, eso es lo que quiere decir, literalmente. Fijen su pensamiento en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se claven en las cosas de la tierra. Pues aquí hay algunas cosas que tenemos que hacerlas y tenemos que hacerlos bien, tenemos que trabajar, tenemos que atender cosas que pertenecen a esta vida porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No en las de la tierra, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense, está diciendo, en tanto están en esta tierra, en tanto están aquí, su pensamiento no debe de estar fijo en las cosas de esta tierra, su pensamiento debe de estar fijo allá, porque es allá donde van, y aquí, bueno, tenemos que atender las cosas de la tierra y tenemos que vivir de acuerdo no a las cosas de la tierra, sino como Dios establece que vivamos aquí. El mundo nos dice que tenemos libertad para esto, que podemos hacer aquello, ¿verdad? Pero le llama común, le llama normal a muchas cosas que Dios dice, eso no es normal. Eso es completamente subnormal. Eso es completamente contrario. ¿Sí? Y bueno, está bien para el mundo, si el mundo lo vive así, porque es el mundo, pero la iglesia no. La iglesia no debe de vivir como el mundo. ¿Estamos? Y no estamos hablando de
de apartarse y de irse y subirse allá al cerro, ¿verdad? Y andar, no estamos hablando de un espíritu monástico, ¿verdad? De apartarse a un monasterio. Estamos hablando de tener el entendimiento, precisamente, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, el entendimiento que necesito para a ver cómo debo de vivir. ¿Cómo me debo de conducir en todas las áreas, en todos los aspectos de mi vida? De acuerdo a lo que Dios establece. ¿Estamos claros con eso? Muy bien, vengan conmigo al versículo 15 de Romanos 8, por favor. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Mis amados, el Espíritu Santo, la semana pasada hablamos el tema fue guiados por el Espíritu Santo. Estuvimos hablando acerca de la guianza del Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo guía al creyente. Y el Espíritu Santo no nos guía al temor. El Espíritu Santo no guía a la zozobra, no guía a la incertidumbre, que viene con una relación amo-esclavo. Póngame atención con esto, porque mire, ahorita voy a tratar de desempaquetar más esto que le estoy diciendo. Pero yo creo que ninguno de nosotros, al menos conscientemente, hemos vivido una esclavitud. Que cuando nosotros vemos en la Biblia esclavitud, la verdad es que no lo entendemos, O sea, esclavitud es, el esclavo tiene 0 derechos. Tiene 0 derechos. Tiene que trabajar. Miren, si tenía un buen amo, el esclavo, le daba chance que descansara. En ciertos días se los daba. ¿Sí me explico? Había días que les daba ración de más y los tenían en condiciones bien. Si era un buen amo. En condiciones dignas. ¿Sí me explico? Pero eso es si el amo quería. Pero en otros casos, si el amo era ruin y se levantaba de mal humor y quería matarlo a palos, lo podía hacer y tenía el derecho porque le pertenecía. Y nadie dice nada. Y nadie podía hacer nada. Y si hoy quiero que todos coman más, les doy más comida. Si hoy no quiero que coman ninguno de mis esclavos, hoy ninguno come. Es decir, un esclavo estaba a expensas de la voluntad del amo en todo, 0 derechos. Entonces imagínense cómo es vivir así. ¿Estamos? ¿Cómo andará hoy el patrón, verdad? ¿Cómo andará hoy el amo? ¿De qué humor se habrá levantado? Espero que esté contento con la esposa, ¿verdad? Y que la esposa esté contento con él, porque todo va a estar bien y vamos a, pero que le haya salido bien esto, ¿verdad? ¿Sí me explico? Porque se les complicaba, era algo muy complicado y dice, bueno, ustedes no han recibido ese espíritu de esclavitud, ¿verdad? El Espíritu Santo no guía ahí, no tienen eso. El Espíritu Santo guía a una profunda, lo que nos está diciendo, a una íntima comunión que establece una relación de padre-hijos, ¿sí? Y eso lo debemos de valorar mucho. No de amo-esclavo. Ciertamente podemos decir, Señor, soy tu esclavo, pero le voy a decir algo, en el corazón de Dios, Él nos ve como hijos. Él nos dio su espíritu y por su espíritu le podemos llamar padre. Le podemos llamar amo porque es un buen amo y porque le servimos voluntariamente. Ahora sí que también habían esclavos por amor. ¿Se acuerdan de esos? Hasta canciones hay, pero había esclavos por amor. Había un momento dentro del pueblo judío, había un año que se llamaba el año del jubileo y a liberar deudas. Sí. Y había gente que redimía a los esclavos y les decía, mira, a partir de hoy, ¿verdad? Tú naciste aquí en mi casa o lo que sea, y hoy te puedo decir, hoy eres libre.
te puedes ir con toda tu familia, y les daban con qué empezar, porque pues toda su vida un esclavo no gana un 5. Ahí les dan su comida, pero no tienen un sueldo. ¿Me explico? Entonces cuando los liberaban les decían, mira, está bien, son tantos de tu casa, ¿verdad? Llévate estas 5 borregas, llévate estas 4 chivas, ¿verdad? Estos 2 costales de esto, llévate esto, llévate esto, llévate esto, para que de ahí puedas empezar, para que tengas algo que comer y puedas conseguir alguna tierra, puedas hacer trueques, o sea, tú sales con una buena indemnización, que esto te permite, si lo administras bien, te va a permitir vivir y asumir la responsabilidad de un hombre libre. ¿Me explico? Y habían esclavos que decían, no, yo no me quiero ir. O sea, yo no quiero tus cosas, yo me quiero quedar contigo. No, pero dale. No, yo me quiero quedar contigo, eres un buen amo. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, entonces iban con los jueces, tenían como una especie de polín ahí de madera, ¿verdad? Y les ponían la oreja ahí y con testigos se les hacían un agujerón ahí. Les hacían su piercing, ¿no? Les hacían o sea, les sacaban un bocado, les horadaban la oreja, y eso era de que ese hombre era un esclavo por amor. Así se les conocía. Porque él quería estar con su amo. Él amaba a su amo. Y él prefería estar con su amo a ser un hombre libre. Pero pues esos no eran muchos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cuántos se quieren que el Señor les perfore la oreja? Es un buen amo, ¿sí? Pero escuchen bien, aquí lo que está hablando es de que no recibimos ese es un espíritu de esclavo para que le llamemos amo, sino que recibimos su espíritu para llamarle Padre. Qué diferencia, ¿verdad? Porque los esclavos no heredan, los hijos sí. Entonces es precisamente el Espíritu, ¿verdad?, quien opera en el creyente y le trae seguridad en esta relación que se fundamenta en los méritos de Cristo, no en los méritos de uno. Y esto es muy clave que siempre lo tengamos presentes, hermanos, porque esta es la gracia, ¿sí? Nosotros no teníamos ni siquiera los méritos para ser redimidos como esclavos. Quiero ser tu esclavo. Pues no teníamos ni siquiera méritos para ser redimidos y seguir siendo esclavos. Entonces, ¿cuánta gracia, mis amados, hemos recibido al ser adoptados como hijos de Él, como hijos de Dios? ¿Cuánta gracia, cuánto amor? Primera de Juan 3, versículos 1 y 2 dicen, mirad cuál amor, fíjense en el amor, ¿qué clase de amor? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuánto amor tuvo que haber tenido para redimirnos y para adoptarnos? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aquí escúcheme bien, cuando dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, conocer no se refiere a la falta de información. Conocer aquí se refiere a la ausencia de relación. Sí tienen la información, usted pregúntele en cualquier rancho vaya y pregúnteles acerca de Jesús, que le van a saber decir hasta de la Navidad, que Semana Santa, traen su crucifijo. Sí han escuchado, o sea, información sí tienen, pero no lo conocen. Sí hay información, pero no hay conocimiento de Dios, no hay relación con Él, no hay nada en común con Él, no tienen nada en común con Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, estamos en construcción. ¿Cuántos de los que están aquí andan en obra negra ahorita? ¿Cuántos están con detalles? Los detalles son los más caros y los que se llevan toda la vida.
¿verdad? Los fundamentos, los cimientos, paredes, todo eso, en 2 patadas se los avienta uno, ¿verdad? Bueno, cuando tienes el recurso. Pero los detalles, y ya le pusiste un detalle y al ratito se lo tienes que cambiar y al ratito va esto y todo son los detalles. Son los detalles. Entonces, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero sabemos, fíjense bien, tenemos la certeza, tenemos una seguridad que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él ya venga por nosotros, por su iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En Gálatas 4, versículos 5 y 7 dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, es decir, rescatar a quienes tienen que cumplir la ley para ser justificados. Y yo la vez pasada les comenté que solamente, fíjense bien, hay 2 maneras para ser justificados. 2. Una es guardar la ley. La otra, creer en Cristo. El asunto es de que nadie puede guardar la ley. Nadie lo ha hecho salvo el Señor. Por eso Él es justo por mérito propio. ¿Sí? Nadie puede guardar la ley. Entonces, si no puedes guardar la ley, ¿qué te queda para ser justificado? Creer. Y si no crees, no eres justificado. ¿Están conmigo? O sea, hay 2. No, que nada más. Bueno, sí, entendemos. Hay una que es la efectiva. Pero si alguien trata de cumplir la ley, no la puede cumplir. Porque de hecho en su naturaleza pecadora no le permite cumplirla. Entonces no la puede cumplir. ¿Sí? Ya vimos en este mismo capítulo, ¿verdad? Que aunque quisiera hacer lo bueno, no puede. Entonces, dice, vino para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, fíjense, por cuanto sois hijos, Dios envió, o sea, ya te adoptó, ya se hizo el trámite legal, ya se hizo el papeleo, ya está la adopción. Dice, ahora, como eres hijo, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, es decir, a tu ser interior, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Nos redime a los que hemos creído y nos redime. Y nos redime e inmediatamente nos adopta. No nos deja en estatus de esclavo, inmediatamente nos adopta, inmediatamente pone su vida en nosotros. Escuche bien, todo eso que le acabo de mencionar pasa en un abrir y cerrar de ojos, pasa en un instante. Pero la Escritura es clara en cuanto al orden de las cosas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y para qué pasa? Así que, ¿qué les pasa? Entonces, el esclavo liberado, aquel esclavo redimido, ¿verdad? Se convierte en un hijo, ¿verdad? No solamente por una acción, como dije hace un momento, no solamente por una acción legal, ¿verdad? Sino porque Dios pone su vida, ¿verdad? Y nos muestra con eso su buena voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable, perfecta. Nos muestra esa voluntad de Dios, nos muestra lo que Dios predestinó para los que creyesen, lo que Dios estableció desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Nos dice que es glorificar a sus hijos. ¿Están aquí? Entonces, mis amados, es precisamente el Espíritu Santo que mora en los creyentes, quien nos conduce, quien nos afirma en esta relación que tenemos para honrar a Dios. El propósito de que nos lleve a tener esta relación, ¿de qué creen que se trata?
Es de honrar a Dios como es debido, sin temor, ¿sí? Sin el, pero ¿y si no lo hago bien hoy? Entonces, ¿me va a castigar? Bueno, ciertamente si incurrimos en faltas y no nos arrepentimos y no le damos las respuestas a Dios, Dios sí nos corrige, pero no como un amo a un esclavo, sino como un padre a un hijo que ama. ¿Lo ven? O sea, sí nos corrige, ¿verdad? Y bueno, en Lucas, capítulo 1, se los voy a leer, pero búsquelo rápido, téngalo ahí. Porque esto tiene que ver con cosas que Dios había anunciado acerca del ministerio de Cristo y del ministerio del Espíritu Santo. En el versículo 68, a partir de ahí, de Lucas 1, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Literalmente esta expresión de visitado y redimido quiere decir, o literalmente es, que ha venido a redimir. Esa es una mejor traducción todavía, ¿sí? Que ha venido a redimir a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Fíjense, son cosas que Dios ha anunciado, ¿se fijan? ¿Qué es lo que ha anunciado por medio de sus santos profetas que fueron desde el principio? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Escuchen bien, esto no quiere decir para ver qué traes conmigo, te metes conmigo y andar ahí de picudos, ¿eh? No está hablando de eso, va muchísimo más allá. Versículo 73. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Cuál fue ese juramento? Fíjense bien, ¿eh? Aquí lo pueden subrayar si quieren, ¿eh? No es pecado subrayar. Que, librados de nuestros enemigos, sin temor lo serviríamos. Es decir, que libres de temor lo honremos. ¿En qué manera lo debemos de honrar? ¿En qué manera, cuando estamos sin temor, cómo podemos caminar en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días? No estoy con el temor de que soy esclavo. Si hay un temor de Dios, por supuesto que debe de existir. La Escritura es muy clara y nos dice, mira, que el Señor sea tu temor y que Él sea tu miedo. O sea, sí hay ese elemento que debemos de temer, pero también, miren, nuestros padres, por mucho que nosotros como padres amemos a nuestros hijos, también es importante que los hijos teman a los padres. Porque hay un momento en que los padres se tienen que surtir a los hijos y tienen que sacar la vara. Y deben de tener una autoridad para establecer. ¿Sí me explico? Porque, fíjense, nada más para ilustrarlo de una manera natural, ¿eh? O sea, hoy en día, ¿cómo es? Y lamentablemente aquí en nuestro país y nuestra Latinoamérica no ha escapado de eso. En Europa ya está por ley. O sea, en Europa, si está el niño, la chamaquita de 10, 11 años y se encierra en su cuarto, los padres no tienen derecho a entrar a su cuarto. Tienen que pedir permiso para entrar. Y dices, oye, pues yo mantengo esto. O sea, ahora sí que, a fin de cuentas, esta es mi casa. Esta es mi casa y tú vives aquí. No, pues por ley no puede ser. Si quiere meter al novio o la novia o a lo que sea, los puede hacer. Y los padres tienen que quedarse calladitos. No pueden hacer nada. Porque si hacen algo, simplemente van, los acusan, al día siguiente llegan y los encarcelan. Y le estoy hablando de países, hoy en día, 2014, del primer mundo. Pero para allá vamos. Gloria a Dios, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos no respetan a los padres? O sea, que no hay un respeto, pero escuchen bien, es un respeto y es un temor, pero no así de porque es un abusivo y porque es un autoritario. ¿Sí me explico? No estamos hablando de eso, sino porque cómo no lo voy a amar si yo sé que mi papá me ama y mis padres me aman y todo lo que hacen es por mi bien y son generosos y pues yo a veces también la riego y cuando yo la riego, pues también me tienen que corregir y es parte del amor. ¿Sí están aquí? Bueno, esa es la relación que ese es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros para relacionarnos con Él. Todos sus mandamientos, todo lo que Dios nos dice es a favor de nosotros para preservación de nuestra vida. ¿Estamos aquí? Y todos sus mandamientos y todo lo que Él dice surge de su amor, no de otra parte. Es para mostrar su amor. Libres de nuestros enemigos, librados de nuestros enemigos. Así que cuando le pertenecíamos al pecado, bueno, Él legalmente nos compró. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Entonces ya nos libró de nuestros enemigos. ¿Sí? Ya nos libró del pecado, del poder del pecado y del poder de la muerte. Ya nos libró y nos ha garantizado la glorificación. Ya nos libró de eso, ¿sí? Así que no solamente nos compró, pero nos dio su nombre. Y ya no somos esclavos, ahora somos hijos y nos dio su Espíritu Santo y con Él su vida para guiarnos en una relación de intimidad, en una relación de dependencia. Sí, fíjense qué maravilloso, ¿ah? Es a donde nos guía el Espíritu Santo siempre a depender de Dios, a que cada vez nos demos una más cuenta y es que mire, esto pasa conforme lo vamos conociendo. Yo me voy dando cuenta, ¿me ayudan allá atrás, por favor? Nos vamos dando cuenta de lo débiles que somos y de lo mucho que necesitamos al Señor. O sea, esto es lo que pasa, este es el efecto que hay cuando conocemos a Cristo, cuando le vamos conociendo más a Él, nos vamos dando cuenta de que no somos tan fuertes como pensábamos. Nos vamos dando cuenta que somos más vulnerables de lo que creíamos. ¿Estamos aquí? Nos damos cuenta que lo necesitamos más de lo que creíamos. Pero les voy a decir algo, eso es maravilloso. Podemos reposar en Él. Tanto más reposemos en Él, más seguros estamos. Tanto más confiamos en Él, nuestro corazón está más en paz y está más descansado. Y tanto más lo conozco, más, ahora sí que lo conozco y me voy poniendo cada vez más flojito. Y lo voy conociendo más y mi voluntad se va aflojando, porque ¿cuántos de los que están aquí son así de voluntariosos? A ver, no levanten su mano. ¿Sí? Nada más dígale al que está a su lado, ahí te hablan. Entonces vamos conociendo al Señor y nuestra voluntad se va siendo más maleable, ¿sí? Nos vamos rindiendo a Él, vamos dejando cosas, nos vamos poniendo, nuestro corazón se va enterneciendo y bueno, mis amados, es muy bueno depender de Él, ¿verdad? Aunque la verdad a veces no es tan sencillo, pero no es sencillo a causa de nuestra carne, pero ahí opera la fe. Es ahí en donde necesitamos la fe. Escuchen bien, hay cosas que vamos a resolver con sabiduría. ¿Cómo hacerlo? Necesitamos saber cómo hacerlo. Y hay otras que vamos a resolverlos con fe. Hay otras que no vamos a tener otra y nos va a llevar el Señor a un punto en donde ¿y cómo le hago? Y uno, pues, sabe. Ajá. Entonces solamente es confiar en Él y ponerse flojito y que el Señor haga. Y ahí sí que, Señor, si tú no metes la mano, me voy a partir el comedor aquí con el piso, porque me voy a dar un trancazazo. Entonces, lo único que tengo, Señor, es que tú me sostengas. Si tú no me sostienes, yo me voy a estrellar, pero duro con el piso, y va a sonar muy fuerte. Pero no tengo otra opción, yo descanso en ti. Y eso es bueno. ¿Está bien?
Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio a nuestro espíritu? El Espíritu Santo. Ahora miren, este texto es muy importante y es muy fuerte, porque no se refiere a que nos da testimonio o de que testifica por medio de un sentir o de experiencias místicas, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que nuestra mente nos puede jugar unos trucos muy feos? Que nuestra manera de pensar nos puede jugar una, es que lo que veíamos la semana pasada, ese bueno, yo siento en mi espíritu, ese Dios me dijo. Entonces dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, sí, pero entonces ¿cómo es si no es por una experiencia mística y así de que estás y nada más dices, bueno, ciertamente tienes una seguridad interna de que lo eres y que no importa lo que te digan, tú sabes que eres un hijo de Dios, pero escuchen bien, no se refiere a eso, lo incluye, pero no se refiere a eso. ¿A qué se refiere entonces? Está hablando de que ese testimonio del Espíritu a nuestro espíritu va muchísimo más allá. Está hablando del fruto del Espíritu. Está hablando de esa evidencia de la presencia de Cristo en el creyente, que precisamente da evidencia de un cambio de naturaleza. Porque a veces, bueno, la certeza está en esta. Dice, bueno, es que yo antes iba a este lugar y ahora vengo a este lugar. Entonces esto me da mucha paz. Y bueno, también tiene, por eso digo lo incluye, pero no se trata de eso. No sé si me estoy dando a entender. Aquí el asunto es de que la evidencia a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, escuche bien, es que nosotros mismos también notamos ese cambio de naturaleza. Nosotros sabemos si hemos cambiado o no. Nosotros sabemos perfectamente las inclinaciones en nuestro corazón. Nosotros sabemos si sigo amando al pecado o no. Nosotros mismos sabemos si anhelamos santidad o no. Y hay veces que tenemos ciertas tendencias, ¿verdad? Y estoy hablando a veces en un principio, ¿no? Cuando alguien va empezando ahí, pues sabe que le pasó algo muy fuerte y antes le gustaba, se deleitaba en ciertas cosas que eran desagradables a Dios y ahora, ay, no sé qué me pasó, pero lo volví a hacer, pero no, o sea, me incomoda tanto, o sea, y hasta causa una repulsión a eso. Y empiezan a anhelar santidad, empiezan a anhelar pureza, empiezas a anhelar intimidad con Dios y quieres tomar la Biblia y te la quieres zumbar en toda la noche, ¿verdad? Y quieres aprendértela y ¿cuántos han pasado por ahí? Bueno, no sé, pero el asunto es de que muchos pasaron por ahí nomás. Pero tenemos que permanecer en eso, mis amados. Tenemos que permanecer en eso. No en el, ay, qué bonito sentí, cuánto anhelo y cuánto quiero. No. Es el Espíritu, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Él evidencia esa presencia. Él da evidencias por el fruto. Porque, escuchen bien, ¿cómo dijo el Señor Jesucristo que conoceríamos al árbol? Por sus frutos. Sí. Uno ve al árbol y dice, ¿cómo es su fruto? Pues no sé. Nosotros ya podemos identificar algunos árboles porque los conocemos y no necesitamos esa mata, la famosísima mata de mangos que está ahí, la de limón de este otro lado. Pues no necesitamos esperarnos hasta el verano a que dé mangos para decir, no, sí, es buen fruto, es buen árbol, da buen fruto. Ya sabemos. ¿Cierto? Y uno lo conoce y dice, bueno, pues es que esa es su naturaleza. Aunque el fruto a veces viene, pero a lo que voy se evidencia el cambio de naturaleza.
El apóstol Pablo les dice a los corintios, tremendos corintios, ¿verdad? Les dice allá en la segunda carta a los corintios, en el capítulo 13, versículo 5, les dice, examinaos a vosotros mismos. O sea, examínense ustedes. ¿Para qué? Para ver si estáis en la fe. Es decir, para ver si estás en Cristo. ¿Cómo? Sí. Examínate. ¿Qué es examinar? A ver, ¿qué es examinar? ¿Nomás verse? ¿Qué es examinar? Un autoanálisis, algo más específico. Haces con mucho detenimiento, haces un chequeo de cosas. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Esto es lo que Dios dice. ¿Y cómo estoy yo? Dice, ay, pues como que de estos 10 puntos, no, pues de panzazo, ¿verdad? Entonces tenemos que ajustarnos ahí, dice, examinaos vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y dice, probaos a vosotros mismos. Esto no quiere decir, yo me voy a poner a prueba. A ver, voy a ir y me voy a poner ahí, me voy a ir a un antro a ver si todavía me atrae. ¿Verdad? Pues me estoy probando, la Biblia dice, porque hay 2 que 3 cabezas de chorlito que luego salen con esas. Me voy a ir a un table, ¿verdad? A ver ahí a un antro de esos para ver si todavía se me mueve el corazón. Sí, o sea, no está hablando de eso. Probaos a vosotros mismos, dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿Os hacéis? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? O sea, tú no, a ver, les dice, a ver, Corintios, ustedes no me pueden decir si Cristo está, no tienen seguridad si Cristo está en ustedes o no está en ustedes. Porque está o no está, no medio está, Está o no está, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, punto. Es dicotómico el asunto aquí. Bueno, no, pues como que sí, pero hay veces que no. ¿O está o no está? Dice, a menos que estéis reprobados. O sea, les voy a decir algo. Puede ser que hagamos ese examen, que nos revisemos y que podamos concluir, aun cuando llegamos a tener tiempo escuchando, y que podamos concluir, no soy nacido de nuevo. Señor, sálvame. ¿Me explico? Me he dado con todo esto que me he examinado y con todo esto que me he probado, me he dado cuenta que no he puesto mi confianza en ti, que solamente cambié de religión o que dejé de hacer esto y dejé de hacer esto otro, pero me he dado cuenta que he confiado, que pensaba que estaba cerca de ti porque dejé de portarme así, porque dejé de tomar, pues voy a mencionar cosas escandalosas, ¿no? Porque dejé de tomar, dejé de drogarme, porque y sí tuve cambios en mi vida, he tenido cambios, pero al examinarme me doy cuenta que tú no estás en mí, me doy cuenta que como dejé de hacer eso, yo pensé que ya era tu hijo, pero mi confianza estaba fundamentada en mis obras y no en tus méritos. Me di cuenta que mi confianza estaba en el hecho de que yo logré y esto, y ya oro, y ya voy a la iglesia y hasta diezmo a veces, y le hago así. Pero me di cuenta, Señor, al examinarme con la palabra, que no había puesto mi confianza en ti, que estaba confiando en mis méritos y no en los tuyos. Señor, no tengo méritos de dónde agarrarme. Agarrarme de mis méritos es como agarrarme de un chorro de agua. No tengo mérito, Señor, para ser justificado. Sálvame, pongo mi confianza en ti. Punto. Ese es el resultado de un examen. Ese es el objetivo. Esas son de las cosas que tenemos que ver. Y no podemos asumir que todo está bien porque voy a la iglesia. ¿Están conmigo? Este es el punto. ¿Y qué es lo que esto nos muestra?
mis amados, nos muestra el amor, la gracia, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. ¿Con cuántos ha sido paciente Dios? A ver, levanten su mano los que puedan testificar. Dios ha sido paciente hasta que solamente Dios me puede tener esa paciencia. ¿Verdad que sí? Fíjense, versículo 17. Y si hijos, también herederos. Fíjense, si hijos, también herederos. Yo quiero que noten cómo el esclavo no hereda. No dice, bueno, somos esclavos de él, ya tenemos. No. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Fíjense bien, ¿eh? Si somos hijos de Dios, somos herederos. Y reafirma, herederos de Dios, pero hay un factor bien importante aquí. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y bueno, hemos visto ya que todo creyente es herencia. Hemos visto ya que todo creyente es propiedad de Dios. Y podemos confiar en esto, mis amados. Él sabe muy bien cuidar a los suyos. Él tiene un poder ilimitado para cuidar y guardar a los suyos. ¿Estamos? Él tiene un cuidado ilimitado y un poder ilimitado por los suyos. Entonces, al hacernos sus hijos, nos convierte también en sus herederos. ¿Sí? Que un esclavo, aunque sea propiedad del amo, un esclavo no tiene derecho a la herencia. Yo quiero que recuerden nada más cómo Dios le prometió a Abraham un hijo para que recibiera la herencia. ¿Y cuál fue el primer tiro de Abraham? ¿Qué fue lo primero que pensó Abraham? Mi descendencia, pues ha de ser mi esclavo. Y le dice, no te heredará un esclavo, te heredará un hijo. Y un hijo de la legítima, no de la esclava. Porque también se acuerdan que, miren, todo eso nada más nos hace ver nuestro propio corazón, nos muestra nuestra carnotota, ¿verdad? De querer echarle la mano a Dios. Pues sí, Dios dijo, pero como que ya se tardó, ¿no? Pues yo le he pedido al Señor y le he pedido tanto y le he rogado y ya han pasado 3 años y es que Dios me dijo. Bueno, pues espera, si Dios te dijo, espera. Si Dios te dijo algo, Dios lo va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera, pero de que cumple, cumple. Ahora, si tú piensas que porque dices, es que tengo 3 años orando y pidiéndole y rogándole y declarando y decretando y haciendo pacto, pues eso no quiere, probablemente pues siéntate a esperar o acuéstate porque eso nunca va a llegar, porque no es la voluntad de Dios. No sabemos. ¿Están aquí conmigo? Entonces, entender esto de que no heredaría un esclavo, todas esas son figuras importantes que están ahí para hacernos también entender esto que estamos hablando ahorita. Ahora, póngame atención aquí, por favor. Si el Señor nos redimió, ¿a cuántos los redimió el Señor ya? Bueno, y aún así nos quedásemos solamente con esclavos suyos, eso sería suficiente para estar agradecidos el resto de nuestra vida. ¿Cierto o no? Aunque, digan conmigo, aunque ese beneficio de esclavo solamente se limitaría a esta vida. Porque al morir, chao. Pero ese beneficio solamente se limitaría a esta vida. Mueres, asunto concluido, como cualquier otra carne terrenal, sin vida. ¿Sí? Pero aquí viene lo bueno. ¿Qué herencia tiene Cristo? ¿Qué heredó Cristo? A ver, ¿qué heredó Cristo? Porque dice que somos hijos, somos herederos. Dice, y coherederos con Cristo. Entonces yo tengo que tener muy en claro qué es lo que heredó Cristo. Porque eso que heredó Cristo, la misma parte que le toca a Cristo, me toca a mí. O sea, a mí me interesa saber qué heredó Cristo, ¿a usted no?
A mí me interesa saber cuál es la herencia de Cristo. Y a veces, no, pues el dominio sobre la tierra. Sí, Él domina todo, Él es Dios creador. Y repito, llegará un momento en que raerá el mal de esta tierra, la gobernará y después la fundirá. Y si Él quisiera, Él puede hacer tierras todos los días con su palabra, porque su palabra no mengua, no disminuye. Entonces, no estamos hablando de dominio, la herencia es el dominio. No, eso le pertenece a Él, él ahí tiene la preeminencia. ¿Cuál es la herencia entonces de Cristo? ¿Qué heredó Cristo? ¿Sí? ¿De qué es primicias Él? De los glorificados, hermanos. Es la glorificación. Entonces, si ya nos adoptó y puso su vida en nosotros, nos hizo sus hijos, somos coherederos con Cristo. Es decir, esa herencia, ¿cuál es la herencia? La resurrección, la glorificación, el disfrute eterno de la presencia de Dios, libres de pecado. ¿Sí? Pero esto también, ahora, esa es la otra parte, esta herencia que nosotros hemos recibido también implica la resurrección de los que no han creído. Entonces, escuchen bien, la herencia que tiene un creyente en Cristo es la glorificación. Y un incrédulo es la condenación. Y no va a estar en el infierno por la eternidad en el espíritu, ¿eh? No va a estar ahí Gasparín. Va a estar con un cuerpo. Con un cuerpo indestructible, que siente y que estará así la eternidad. El que ha creído en Cristo estará con Él, con un cuerpo indestructible, pero disfrutando de la presencia de Dios, la cual en este momento, dice la Escritura, que Él habita en una luz inaccesible. No se puede acceder a la luz. Es tan... fulmina cualquier cosa. ¿Cuál es la herencia? Que vamos a poder disfrutar de eso. No hay mayor disfrute que nadie pueda tener que estar delante de la presencia de Dios. De hecho, ¿cómo lo podríamos expresar eso? Cualquier cosa que podamos decir de eso no es nada. O sea, no es nada. Las palabras que encontramos para poder expresar eso en nuestro pensamiento corrupto que tenemos, en nuestro pensamiento limitado, ignorante, ¿cómo podemos describir y contemplar? Y tiene que haber una obra del Espíritu Santo para que anhelemos eso. Y es precisamente a donde el Espíritu Santo quiere llevar a la iglesia, y no es algo nuevo, eso es desde el principio. Este no es un nuevo movimiento que quiere mostrar, eso está en la palabra. ¿Están conmigo? Fíjense, en la tradición hebrea, el primogénito heredaba el doble que los demás hermanos, pero no era así en la usanza romana. En la usanza romana todo se repartía igual, por eso decían coherederos, igual, herederos juntamente. De hecho, coheredero, la Real Academia Española lo describe así, por definición, coheredero es heredero juntamente con otra u otras personas. Eso quiere decir. Heredero juntamente con otra u otras personas. Entonces venimos a heredar por gracia lo que a Cristo ha heredado por derecho, fíjense. Él lo hereda por derecho, nosotros por gracia. Qué maravilloso Dios tenemos. Que nos ayude a entender esto. En verdad, eso es nuestra oración. Entonces aquí viene otra parte de ese testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu, si padecemos juntamente. Entonces aquí de ninguna manera está hablando de hay que sufrir para merecer, no está hablando de ascetismo,
Nada que ver con eso. Eso fue algo muy mal interpretado y que dio origen a muchas otras cosas, entre otras a la vida monástica o a los monasterios, ¿verdad? No, nada que ver. Ese sí padecemos, pero ese sí quiere decir como es en realidad. Como es en realidad, es equivalente a por cuánto. Sí, aquí es equivalente a puesto que. Entonces lo podríamos leer de esta manera: puesto que padecemos juntamente con Él. Como en realidad padecemos juntamente con Él. Por cuanto padecemos juntamente con Él. Porque lo cierto es que el estar en Cristo, mis amados, y al estar en Cristo, el rechazo y el padecimiento y la persecución es parte del paquete. ¿O no? ¿A cuántos de ustedes les han rechazado en su familia por abrazar la fe en Cristo? ¿Sí saben lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes los han rechazado? ¿A cuántos de ustedes los han rechazado, entre comillas, hermanos, porque ustedes quieren santidad? Y su vida y su santidad y el hecho de querer caminar con Dios los ofende. Ay, bájale, no es tanto, no es para tanto. Oye, no, pero es que, no, ay, todo lo quieres con la Biblia y todo, que pura Biblia. No, hay que, también. No exageres. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Fíjense, el simple hecho de estar en Cristo es suficiente para que el mundo nos presione, para que el mundo nos rechace, porque son los valores más antagónicos que existen. No hay nada más contrario, no hay valores más contrarios que los de Dios y los del mundo. Porque el mundo está gobernado por Satanás. El mundo como sistema. ¿Estamos? Como sistema. Por eso la palabra lo describe a él como el príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Como el príncipe de este siglo, como el príncipe de este mundo. El Señor Jesucristo lo dijo. Nomás que dicen, no, el Señor está por encima de todo. Claro que sí. Satanás mismo no es soberano, Satanás mismo está sujeto a Dios. O sea, su acción está limitada hasta donde Dios le permita, pero tiene un rango de autoridad por un cierto tiempo y lo van a destronar. De hecho, está limitado, está restringido. Juan 15, del 18 al 21 dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, o sea, los saqué del mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Qué maravillosa esa parte. Si a mí me han surtido, a ustedes se lo surtirán. El mensaje que yo he predicado, hay quienes lo han creído. Bueno, ese mismo mensaje que prediquen ustedes, habrá quien lo crea. No todos. Ay, es que ya, y les prediqué y me dieron carrilla y les hablé de ti, Señor, y yo declaré y estuve declarando que se iban a convertir y que poderoso. Y nada, Señor, me rechazan. Esto no es para mí. Y se van y agarran un paquete de pan Bimbo y se quieren cortar las venas con él. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, no tienen relación con el que me ha enviado. Segunda a Timoteo 3:12, fíjense, este primer pasaje es en cuanto al mundo. ¿Me está escuchando? Este segundo pasaje es en cuanto a dentro de la dentro de la iglesia, dentro pues al menos de la pretendida iglesia. Segunda Timoteo 3:2. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución. Y esto se lo está diciendo Pablo a Timoteo acerca de la iglesia. En otras palabras, le está diciendo: Timoteo, aún si tú vives en santidad y vives en integridad y predicas bien y enseñas bien, de los que están en la iglesia te van a perseguir, Timoteo, no van a estar de acuerdo contigo y te van a hacer la vida de cuadritos. Te lo anticipo, Timoteo. Pero eso va a ser con todos los creyentes. ¿Están aquí? Entonces, obviamente, hay quienes sufren más que otros por la causa de Cristo, ¿a poco no? ¿Sí o no? O sea, nosotros la verdad es que, gracias a Dios, sí hay padecimientos, sí hay ciertas cosas, ¿no? Pero no hemos tenido que resistir el pecado hasta la muerte. A ninguno de nosotros, al menos que yo sepa, nos han encarcelado aquí por predicar el evangelio. Todavía podemos predicarlo así abiertamente y sin el temor de que vengan soldados y de que vengan las autoridades y te levanten y te encarcelen y te prohíban. ¿Están conmigo? Todavía no. Pero hay otros lugares en México en que sí. Hay otros lugares en México, nosotros hemos estado en algunos lugares en la sierra, en donde les han pegado unas corretizas a los hermanos. De misioneros que han estado allá, que conocemos nosotros viviendo en la sierra allá y de estar ahí en su casa con sus hijos y que se paran afuera y les sueltan unas ráfagas de tiros. Y tírate al piso. ¿Me explico? Por ser cristianos, el cura me mandó. ¿Cuántas historias podemos ver en el sureste de México de comunidades que expulsan a los cristianos y les quitan sus propiedades? Y algunos, pues hasta sus vidas. Entonces sí hay padecimientos, ¿sí me explico? Repito, hay quienes sufren más que otros por la causa de Cristo, pero escuchen bien, de eso no es de lo que está hablando. Si bien es cierto, eso va a resultar en diferentes grados de recompensa. No sé si estamos aquí. Porque nosotros podemos predicar y avanzar mucho en este siglo XXI y subir y meter nuestras predicaciones al Twitter, al Facebook, al YouTube, hacer todo eso. Ajá. Y qué bueno, está bien que usemos bien los medios para todo eso. Pero, ¿qué onda con aquellos hermanos que dieron testimonio hasta la muerte y las fieras se los devoraron? Y que murieron crucificados y que fueron decapitados. Y esa es una muerte rápida y misericordiosa, ¿eh? La decapitación es ¡pum! Ni sienten. Pero ¿qué aquellos que murieron empalados porque mantuvieron su fe? ¿Están aquí? Entonces estamos hablando de otras cosas. No sé si me estoy dando a entender, porque ya se quedaron muy... ¿O es el calor? Pero, o sea, todo el que ha creído, hermano, entra en hostilidad con el mundo. Así de sencillo. El mundo aborrece al Señor, el mundo aborrece a los que son del Señor. Por eso a mí no me cuadra cómo hay a quienes busquen agradar al mundo como una estrategia de ganarlos para Cristo. No me cuadra eso. ¿Sí? Porque sí puede ser una buena estrategia para las motivaciones egoístas y las motivaciones codiciosas. También puedo o tengo que conceder el beneficio de la duda, ¿verdad? Que utilizan eso, bueno, que son ignorantes de la verdad, pero repito, no hay nada más antagónico a la iglesia que el mundo. ¿Sí? La iglesia verdadera, dice la Escritura, que es columna y baluarte o columna y defensa de la verdad. Es decir, es donde la verdad descansa, donde la verdad se apoya, donde la verdad de Dios se encuentra. Es en la iglesia en donde descansa y debe de descansar y desde donde sale la verdad de Dios. Columna y baluarte de la verdad. ¿De qué verdad? De la verdad de Dios, del mensaje de Dios, del mensaje de Dios para el hombre, del mensaje del evangelio.
del consejo de Dios. Es la iglesia la que lo guarda, es la guardadora y es la encargada de publicarlo. ¿Están aquí conmigo? Nada más contrario al mundo y pensar en que tengo que hacerme, bueno, pues no acá y decir al mundo y a ver cómo me los puedo ganar. Olvídese de eso. Más antibíblico que nada. Hay un método por parte del Señor, es predica el Evangelio. Predica el Evangelio y vive de acuerdo al Evangelio. Una vida congruente al mensaje del Evangelio. Ciertamente es la predicación acompañada del testimonio y Dios hará otras cosas. Dios sabrá cómo convence a la gente. No somos nosotros los que los convencemos, es Dios, es el Espíritu Santo, ese es trabajo de Él. En primera de Timoteo 3:15 se los leo muy rápido porque ya entramos con la conclusión. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, fíjense bien, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad, o columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Entonces, mis amados, que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia para entender esto, porque nos va a ubicar en muchas cosas, porque nos va a traer una seguridad y una firmeza a nuestro corazón para amarlo, para ordenar nuestras prioridades de acuerdo al plan eterno de Dios, ¿verdad? Y no a un pobre y limitado enfoque de nuestra vida. Al tener un mayor entendimiento de esto, lo vamos a adorar a Él con un profundo agradecimiento, con una profunda devoción. Qué buenos tiempos tenemos cuando adoramos a Dios, pero cuando es el resultado de que nos ha revelado su palabra. Hemos tenido tiempos así y deben de seguirse incrementando. Y déjenme decirle unas cosas, eso es lo normal. Eso es lo más normal. Nos presentamos delante de Dios y bueno, a veces nos presentamos delante de Él y a veces no andamos siendo sus hijos, no andamos bien. ¿Están conmigo? Sí, le pertenecemos a Él, pero Él es nuestro Padre. Señor, ahora sí que me porté mal. Ups, ya dejaste de ser mi hijo, ya no eres mi hija, a partir de hoy. Hasta que te portes bien. No hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar sujetos al temor. Hemos recibido su espíritu. Hemos recibido un espíritu de adopción por el cual le podemos decir: papá, llévame a una comunión contigo porque no la estoy teniendo. O bien, gracias, Señor, gracias, Padre, por tu fidelidad, porque me has mostrado tu bondad y qué bueno, qué deleitoso es estar en comunión contigo. Cualquiera que sean las dos posturas, mis amados, trae gloria a Dios. Porque unos estamos de un lado y otros del otro, ¿cierto? Pero al ratito los que están acá pasan para acá y los de acá pasan para acá. Porque todos incurrimos en faltas. Y cuando pecamos, tenemos que llegar por acá y ahora sí que pues el que estaba acá pues ya me dejó chance, se movió para este lado. No sé si me estoy dando a entender. Pero cualquiera que sean las dos, el punto es que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar sujetos en temor. Si hemos creído en Cristo. Si no ha creído en Cristo, tiene toda la razón para aterrarse de la ira de Dios. Que dice la Escritura: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero aquel que ha sido redimido, Padre, gracias. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.